Listo, perfecto. Siendo las 7:10 para darle continuidad y compromiso a todo lo que hemos realizado, vamos a darle inicio a este espacio que obviamente PMI Caribe ha fomentado para ustedes, para que tengan un espacio de conocimiento de parte de una eminencia. Ella es Cecilia Boggi. Cecilia, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí, para nosotros es todo un placer. La presentamos, ella es licenciada en análisis de sistemas, doctora en administración de empresas y executive de MBA. Ella posee varias certificaciones profesionales en dirección de proyectos, enfoques ágiles, liderazgo y coaching. Además, cuenta con gran experiencia en liderazgo de proyectos de tecnologías de la información, mejoras de procesos e implementación de buenas prácticas de gestión de proyectos. Actualmente, ella es directora ejecutiva de Active PMBO, dedicada a la consultoría y capacitación en liderazgo y desarrollo de proyectos, profesora de prestigiosas universidades y escuelas de negocios latinoamericanas, expositora también en congresos internacionales y autora de libros y numerosos artículos. Cecilia también es fundadora y co-líder de la comunidad de interés de liderazgo femenino del PMI Capítulo Buenos Aires, Argentina, y también líder para Latinoamérica de Women Power Up Network. Bienvenida, Cecilia. Entonces, te dejo el espacio totalmente a ti para que puedas seguir con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches para todos. Gracias por estar aquí del otro lado. Bueno, y la idea es compartir con ustedes algunas experiencias, algunos conocimientos, y mi investigación también. Pero antes les voy a contar un poquito cómo surgió todo esto, ¿no? Acá, bueno, ya me han presentado, así que no les voy a contar, no los voy a aburrir con todo esto, pero eh, sí, efectivamente, soy licenciada en análisis de sistemas desde hace muchos años y empecé a trabajar como programadora. Bueno, no sé si allí en Colombia es también hoy el Día del Programador, pero aquí en Argentina se celebra el Día del Programador porque es el día 256 del año. Así que feliz día para todos los que sean programadores o estén vinculados al área de tecnologías de la información. Pero en mi caso, que empecé trabajando en tecnologías de la información hace muchos años, me pasaba que la mayor parte de las veces era la única mujer en las reuniones, eh, normalmente siempre rodeada de colegas varones, éramos muy pocas mujeres. Y bueno, y luego me especialicé en dirección de proyectos y realmente también he podido ver en una situación similar, siendo muy pocas mujeres en la dirección de proyectos. Esto me llamó la atención, me interesó, después les voy a contar también cuál fue el disparador, como para empezar a investigar este tema. Y bueno, y así es que empecé a interiorizarme y a ver por qué somos tan pocas mujeres y qué podemos hacer para promover e inspirar a más mujeres a que se involucren en estos temas, tanto de la dirección de proyectos como tecnologías de la información, pero en general en el liderazgo. Voy a empezar hablando sobre la revolución de los proyectos. Y acá tengo a un amigo que seguramente todos conocen, que es Antonio Nieto Rodríguez, que ha sido presidente del PMI y bueno, tiene muchísimas publicaciones y yo escuché hablar de la revolución de los proyectos a partir de él, a partir de su libro, y realmente muestra que hoy por hoy la mayor parte de las organizaciones, de todo tipo de organizaciones, desarrollan la mayor parte de su presupuesto a través de proyectos, ¿no? Y él cuenta una anécdota muy interesante, lo he escuchado en muchas presentaciones, y cuenta que él estaba trabajando en una empresa importante, en una organización importante, y llegó a un momento en que o bien pasaba a ser socio de la compañía o bien lo despedían. Y entonces, bueno, ahí tenía que presentar una propuesta para ver si pasaba a ser socio, hace muchos años, ¿no? Y bueno, y en la propuesta que él presentó fue promover o la dirección de proyectos, crear una PMO, y en ese momento los directores de la empresa, los socios de la empresa, no lo vieron, no vieron que era
interesante. Y bueno, y quedó sin trabajo, lo despidieron, no pasó a ser socio. Entonces se quedó pensando, ¿cómo puede ser que en el mundo no se esté valorando la dirección de proyectos como algo tan importante para las organizaciones? Y bueno, él contaba también en sus presentaciones que se puso a investigar los MBA de aquel momento. Esto debe haber pasado más de 10 años, tal vez un poquito más también. Y se puso a investigar los MBA de las universidades más importantes del mundo y se dio cuenta que en esos programas no tenían una disciplina de dirección de proyectos. Entonces dice, claro, los altos cargos de las organizaciones no están viendo importante a los proyectos. Y bueno, también eso le disparó a él esto de interesarse tanto en la dirección de proyectos y seguido investigando y ha escrito varias publicaciones, varios libros, etcétera. Bueno, y lo que está contando en estos últimos libros es que ahora sí las organizaciones se están dando cuenta de la importancia de los proyectos para el desarrollo de la organización, para el desarrollo de la estrategia y para mantenerse en el mundo, ¿no? PMI también llama esto a lo que es la economía de proyectos y habla de que es un cambio de paradigma fundamental para las organizaciones, ¿no? Este cambio de pensar, en donde ya no se le presta tanto foco a las operaciones del día a día, sino que se están dando cuenta de que si no hacen muchos proyectos desaparecen, porque el mundo está tan disruptivo que sabemos, ¿no? Los proyectos son los que involucran cambios, los cambios se llevan a cabo a través de proyectos, con lo cual, si no hacemos proyectos, nos quedamos en el pasado, como tantas compañías que desaparecieron por quedarse en el pasado. Bueno, y así es que ya ahora se está prestando mucha atención a la fuerza que tienen los proyectos, tanto en las organizaciones como también en las economías de cada uno de nuestros países. Entonces, hoy por hoy se le presta mucha atención a los proyectos porque realmente proyectos exitosos tienen un impacto significativo en las economías de la región. Por ejemplo, los emprendimientos y la creación de empresas son proyectos, inversiones de impacto, la economía circular, la inclusión financiera. Todas estas iniciativas que están permanentemente desarrollándose no solamente contribuyen al crecimiento económico, sino que también abordan desafíos sociales, ambientales, creando un ciclo positivo que beneficia a las comunidades y al entorno en el que operan. Es decir, que los proyectos hoy por hoy son realmente un motor para nuestra región, bueno, para todas las regiones, ¿no? Según este estudio de PMI, debido al crecimiento económico y a la asignación de presupuesto a proyectos, se espera que la demanda de directores de proyectos aumente en la próxima década y se van a estar necesitando 25 millones de nuevos empleados en dirección de proyectos para cubrir esta demanda del talento, ¿no? Y bueno, y esto tiene que ver con cómo se ha estimado esto, ¿no? El crecimiento de empleos a nivel mundial y bueno, qué es lo que se espera que aumente el PMI, el Producto Bruto Interno también, ¿no? Y incluso el mismo estudio encuentra que debido a la falta de talento, ¿no? Con esta necesidad, se necesitan 25 millones de puestos de project managers y vemos que hay una gran falta de talento que está generando un déficit o un riesgo de déficit en el Producto Bruto Interno de todo el mundo, de todos los países. Vemos que también América Latina también está siendo afectada por esta falta de talento en project management. Entonces, un poco las tendencias demográficas, las jubilaciones, los cambios culturales, generan un retroceso en la reserva de talento y no se está satisfaciendo las necesidades de la dirección de proyectos. O sea, tenemos una crisis de talento real, los proyectos están en riesgo y bueno, y es momento de hacer que el talento sea una prioridad estratégica. O sea, dijimos, las organizaciones están reconociendo que los proyectos son sumamente importantes para sus estrategias y para continuar en el mercado.
Los proyectos no solamente contribuyen a las organizaciones, sino que también contribuyen a los países y a la región, pero no tenemos talento. Sin embargo, vemos que hay muy poca participación de mujeres en dirección de proyectos. Apenas una de cada tres mujeres es directora de proyectos. O sea, perdón, uno de cada tres directores de proyectos es mujer, al revés lo dije, ¿no? Entonces, estos estudios del PMI muestran que tenemos una muy poca participación de mujeres en la dirección de proyectos. Vemos que en América Latina es uno de cuatro, ¿no? O sea, tenemos un 24% nada más de mujeres dentro de la dirección de proyectos. Esto según los estudios de PMI. Estudios a nivel mundial de los ejecutivos, no solamente directores de proyectos, sino que niveles ejecutivos en las organizaciones, también vemos que las mujeres solamente ocupamos en un 28% de estos niveles. Hay muchísimos estudios que lo demuestran. Entonces acá tenemos, bueno, a Sheryl Sandberg. Para quienes no conocen, Sheryl Sandberg era COO de Facebook, o sea, la mano derecha de Mark Zuckerberg, y además tiene una organización, o fundó una organización que se llama Lean In, escribió un libro que también se llama Lean In, muy interesante, y en donde explica un poco su experiencia y explica qué es lo que por qué ella cree que las mujeres tenemos menos acceso o mayores dificultades para acceder a puestos de liderazgo. Bueno, y en una de sus charlas lo que ella dice es que si tenemos que llenar las posiciones de liderazgo y nos abastecemos solamente con la mitad de la población, es decir, solamente con los varones, entonces si nos abasteciéramos con toda la población, seguramente tendremos muchos mejores resultados. Y eso es lo que nos está pasando en la dirección de proyectos y nos está pasando en los puestos de liderazgo en general. La realidad es que hay muy poca participación de mujeres que se debe a múltiples factores, pero dentro de estos múltiples factores hay muchos sesgos. Sesgos que tenemos incorporados todos, o sea, no solamente sesgos que surgen por los varones, sino que sesgos que nos surgen también por nosotras mismas las mujeres. Algunos de estos sesgos son, por ejemplo, el sesgo de desempeño, que naturalmente creemos que las habilidades de los varones son superiores a las de las mujeres. Y esto, hagamos alguna, así como una reflexión personal. Yo les cuento una mía. Recuerdo que cuando quedé embarazada de mi primer hija, lo que pensaba era, o sea, no tenía médico neonatólogo o médica neonatóloga, y quería que sea un varón. No sé por qué, no tengo muy claro por qué, pero me sentía más segura con un médico varón. Y bueno, digo, indudablemente esto es un sesgo de mi parte. Y bueno, también con el embarazo de mi segunda hija, también el neonatólogo fue varón. Y muchas veces pensamos esto, damos por sentado que el desempeño de los varones va a ser mejor que el desempeño de las mujeres. Otro de los sesgos es el sesgo de atribución, y también está relacionado, porque como pensamos que las mujeres tienen menor desempeño, entonces cuando una mujer tiene éxito, se atribuye a otros factores, por ejemplo, a la suerte, a la casualidad, o muchas veces es, porque es amiga del jefe, bueno, y cositas peores también, ¿no? Porque lo sedujo. Bueno. Entonces, no valoramos el éxito en las mujeres. Por otro lado, tenemos el sesgo de aprobación. Este sesgo habla de que como los roles de liderazgo tienen muchas características que son más típicamente masculinas, como por ejemplo, los líderes suelen ser ambiciosos, suelen ser como directivos, autoritarios, competitivos, etcétera. Todas estas son características mayormente masculinas. Entonces, cuando una mujer se comporta como más asertiva, como o más directiva, más segura de sí misma, ya se la muestra como que, o no, entonces no es mujer, no es femenina. Entonces tiene características muy, no sé, acá decimos machona, varonil,
Y entonces la mujer está siempre en la disruptiva, que si quiere ser líder tiene que comportarse como hombre, y si quiere verse femenina, entonces no puede ser líder. Esto es otra de las cosas que nos suele pasar. También el sesgo de la maternidad. Muchas empresas no quieren mujeres porque dicen que luego, bueno, van a tener hijos, hay que darles licencia, etcétera, etcétera. Eso también es un sesgo, digamos, que perjudica a las mujeres, y hay estudios en los que se demuestra que si bien las mujeres sí quedamos embarazadas y tenemos que dar a luz y cuidar a nuestros bebés, em, sin embargo, bueno, en la maternidad tenemos un aviso de 9 meses, nosotros avisamos a la compañía como para que la compañía se prepare, y sin embargo, hay estudios que muestran que las faltas por enfermedad de los varones es mucho más alta que la de las mujeres. Por ejemplo, mi papá. Mi papá, cuando era joven, jugando al fútbol, tuvo un accidente, o sea, se golpeó y tuvo se quebró un hueso, ¿no? Se quebró un hueso, con lo cual estuvo, o sea, desde el día siguiente, eso fue un sábado, el lunes ya no fue a trabajar, no avisó 9 meses. Bueno, luego estuvo con yeso, no pudo trabajar, se recuperó, pero luego le dio un tirón en la cintura, ciática, no me acuerdo qué, y estuvo sin ir a trabajar como 3 meses. O sea, la licencia de una mujer y sin avisar, de un día para el otro. Bueno, hay muchos estudios en que los varones tienen por ahí más accidentes, muchas veces por jugar al fútbol u otros deportes que son un poquito como más peligrosos. Bueno, y entonces digamos que este sesgo que perjudica a las mujeres por ahí no es tan cierto con respecto a el efecto que producen las organizaciones. También, bueno, el doble sesgo es a veces, además de discriminar por sexo o por género, puede ser que se discrimine por otros conceptos, por otros criterios, como por raza, origen, orientación sexual. Bueno, y lo peor es que se aplican varios a la vez. Hay otro sesgo que es de afinidad. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque las personas tendemos a buscar y nos gustan y nos sentimos mejor con personas similares a nosotros. Entonces, si en una organización hay muy pocos líderes varones, perdón, hay muy pocas líderes mujeres, perdón, la mayor parte de los líderes son varones, cuando se tiene que promover a un puesto de liderazgo, alguna persona dentro de la empresa, se busca a alguien afín, a alguien parecido. O si se tiene que reclutar a una nueva persona para un cargo de liderazgo, muchas veces lo que se busca es una persona parecida. Entonces, los estereotipos del líder son masculinos y por lo tanto se siguen buscando líderes masculinos. ¿Qué tenemos también? Bueno, el sesgo de confirmación es cuando se crean las condiciones para que realmente, o sea, una mujer, supongamos, una mujer es promovida a un cargo de liderazgo, pero como el sesgo de desempeño que dice, no, esta mujer no va a rendir, entonces ya hay poca confianza y por lo tanto se van generando hechos, se van generando situaciones por las cuales finalmente esta persona no tiene el éxito que se esperaba, ¿no? Ese es el sesgo de confirmación, como la profecía autocumplida. Y otro muy importante es el sesgo o el metasesgo, es creer que no tenemos sesgo. Entonces, todos nosotros, todos, mujeres y varones, tenemos nuestros sesgos y es importante que los conozcamos y que tomemos conciencia, porque todo esto hace que se continúe con esta situación, ¿no? Donde hay muy pocas mujeres en roles de liderazgo, de proyectos y en roles en muchas industrias, y esto afecta, como dijimos, a nuestras economías. Otro tema interesante y que está muy hablado hoy por hoy es el tema de la inteligencia artificial. Y se utiliza inteligencia artificial permanentemente en las organizaciones. Y, por ejemplo, se utiliza inteligencia artificial en la selección de personas, ¿no? Para que ingresen en el reclutamiento de personas para que ingresen a la compañía o a la organización. Pero sabemos que la inteligencia artificial está
enseñada, digamos, se le enseña, se aprende a través de los datos, de la información con la que se carga. Sin embargo, esa información no es neutral, no es objetiva, tiene muchos sesgos, y esos sesgos se reproducen entonces en todas las aplicaciones de inteligencia artificial, en muchas aplicaciones de inteligencia artificial. Incluso, en general, quienes programan estos modelos de inteligencia artificial son varones. Y entonces la misma programación arrastra los sesgos de quienes los desarrollan. Hay muchísimos artículos, ¿no?, de la inteligencia artificial y los sesgos de género, cómo la inteligencia artificial reproduce la discriminación de género, etcétera, etcétera. Hay muchísimo material sobre esto, pero no me voy a detener. Pero bueno, ahora les voy a contar sobre la investigación. Esta es la investigación que yo realicé como parte de mi tesis doctoral, cuando hice mi doctorado, que lo concluí en el 2021. Y el tema que elegí es el impacto del liderazgo femenino en los proyectos de tecnologías de la información en Argentina, porque tenía que acotarlo a un lugar. Entonces muchas personas me preguntan, ¿por qué hablas de liderazgo femenino? ¿Por qué no hablas de mujeres liderando, mujeres líderes? Y la realidad es que aquí me despertó esto que les dije que les iba a contar, que se me despertó el tema, sí, ¿no?, de investigar el liderazgo femenino también a partir de una presentación. Seguramente ustedes, como muchos de ustedes, puede ser que conozcan al ingeniero Eduardo Brown. Eduardo Brown es argentino y es un experto en liderazgo y ha dado muchas charlas en PMI. Yo lo conocí por primera vez en Río de Janeiro, en la LIM, en la Leadership Institute Meeting de Río de Janeiro en el 2014. Y entonces en esa presentación, y bueno, y varias otras presentaciones que vi de él, tenía este slide es de Eduardo Brown, ¿no? Este zapato, y dice el liderazgo femenino. En realidad no, ¿por qué el liderazgo femenino lo puse yo? Lo que él decía es el futuro del liderazgo femenino. ¿De dónde surge esto? Surge que Eduardo Brown, como experto en liderazgo, ha hecho entrevistas a muchísimos líderes del mundo, líderes muy renombrados como Jack Welch, como no me sale ahora el nombre, como Clinton, bueno, muchísimos líderes muy renombrados, ¿no?, de los más conocidos. Líderes de empresas sumamente exitosas, ¿no? Jack Welch era de General Motors, tenía Herb Kessler, era de Southwest, de Southwest Wind, ¿cómo era? Airlines. Bueno, muchísimas empresas. Richard Branson, de Virgin Group, y bueno, y él lo que encontró es que la mayor parte de las personas a las cuales se entrevistó decían que el éxito de su liderazgo tenía que ver con características femeninas, así como yo recién mencioné que el liderazgo tiene un preconcepto, como un estereotipo de que las características del líder son masculinas, como la competitividad, como la asertividad, ¿no? Y bueno, y en cambio estos líderes dijeron que el éxito real tenía que ver con la empatía, con conocer a la gente, con cuidar a las personas, y estas características son típicamente femeninas. Entonces lo que decía Eduardo Brown es, el futuro del liderazgo es femenino. Y yo dije, wow, siendo que nunca tengo mujeres en las reuniones en las que participo, ni en tecnología de la información, ni en dirección de proyectos. Y acá viene este señor y me dice que el futuro del liderazgo es femenino. Bueno, y ahí, por supuesto, me despertó la curiosidad, ¿no? Y dado que, bueno, tanto en industrias de tecnologías de la información como en dirección de proyectos, la participación de mujeres es menor a nivel mundial al 30%, y en muchos países mucho menor. Entonces, bueno, desarrollé mi hipótesis mi hipótesis fue que las mujeres en roles de liderazgo dentro de proyectos de tecnología de la información en Argentina motivan a sus equipos, especialmente las generaciones más jóvenes, trabajé con los millennials,
con su estilo de liderazgo femenino, aportando una mayor eficiencia a la organización. ¡Wow! ¡Qué hipótesis!, ¿no? Hablaba del estilo de liderazgo de las mujeres, de ese estilo femenino, del cuidado de las personas, ¿no? Y que motivaban a los equipos y generando una mayor eficiencia. Entonces, mi investigación constó de dos partes. La primera parte era una fase cualitativa, con entrevistas a 18 mujeres líderes de tecnología de la información en Argentina, de distintas edades, de distintos contextos, bueno, industria, no siempre tecnología de la información. Bueno, y a partir de ahí, bueno, surgieron cuáles eran sus características de liderazgo, y ellas mismas hablaban de ser líderes facilitadoras, que cuidaban el proyecto, que cuidaban al equipo, muchas palabras así de cuidado. Incluso había algunas mujeres que hablaban como que el equipo eran como sus pollitos, o el equipo eran como sus hijos, o que le decían mamá, o que le decían tía, o que siempre con una forma como muy maternal, ¿no? De mucho cuidado. Y bueno, además, coincide que estas entrevistas las hizo durante la pandemia, en el 2020, con lo cual había mucha angustia. Entonces, cuando empezaron a trabajar todos en forma remota, virtual, contaban, ¿no?, de cómo cuidaban a sus equipos, cómo cuidaban a las personas, que se reunían con uno, que se reunían con otro, o sea, que trataban de contener, que fue todo realmente con habilidades muy de cuidado, de ayudar, de facilitar, de cuidar, ¿no? Mucha empatía. Incluso hablaban no es el equipo, es uno a uno, no es todo el equipo en conjunto, hay que cuidar uno a uno porque cada uno es diferente. Bueno, y ahí surgió entonces, bueno, muchísimo, a mí me surgió muchísimo material como para empezar a hacer la investigación, y la segunda fase fue la cuantitativa. La cuantitativa fueron encuestas a colaboradores de mujeres líderes. En realidad, los encuestados no sabían que yo estaba tomando información solamente de aquellas personas que tenían líderes mujeres, sino que se le preguntaban muchos datos demográficos, edad, bueno, lugar en donde vivía, etcétera, etcétera, y si su líder era mujer o varón. Bueno, también el sexo de la encuesta. eh, y si su líder era mujer o varón. Y bueno, y cuando nos decían que su líder era varón, le decíamos muchas gracias por sus respuestas, listo, y ahí terminó la encuesta. Cuando nos decían que su líder era mujer, continuábamos con las preguntas. Y la primera pregunta era, ¿cuáles considerás que son las aptitudes y competencias ideales que debe tener un líder para obtener resultados positivos para la organización, para que los proyectos sean exitosos y le den valor a las organizaciones? Y entonces surgieron estos resultados, ¿no? Fomenta el trabajo en equipo, comunica propósitos y objetivos del proyecto, escucha lo que tengo que decir y se pone en mi lugar, empatía, ¿no? Genera vínculos en el equipo, le da importancia a mi desarrollo profesional, independencia para trabajar, etcétera, etcétera. La segunda pregunta era, bueno, ¿cuáles son las aptitudes y competencias de tu líder real? Sin decirle, te estamos haciendo esta encuesta porque estamos evaluando líderes mujeres. Eso era. Y bueno, ¿y qué resultó? Resultó que hubo una coincidencia importantísima entre lo que los colaboradores consideraban las aptitudes ideales y las de su propia líder, ¿no? Entonces vemos que el efecto que tiene el liderazgo femenino sobre sus equipos es realmente muy fuerte. La segunda parte de la fase cuantitativa eran preguntas sobre el liderazgo transformacional, porque mi hipótesis hablaba también entre las hipótesis secundarias, no la primaria, sino la secundaria. Las hipótesis hablaban sobre que las mujeres ejercemos un liderazgo transformacional. Entonces, las preguntas se dividían en estas 5 dimensiones. Cada dimensión tenía varias preguntas y acá se les preguntaba sobre características de su líder. Y bueno, y se resume en esto, ¿no? Salió que en todos los casos los colaboradores consideraron que sus líderes tienen realmente muchas aptitudes del liderazgo transformacional.
carisma o influencia idealizada, estimulación intelectual y consideración individual. Esas tres dimensiones son efectivamente del liderazgo transformacional. Luego hay una dimensión que se llama recompensa contingente, que las primeras tres dimensiones, esto del liderazgo transformacional, es el líder inspira, realmente motiva y los seguidores superan realmente las expectativas y el, digamos, el profesionalismo y el rendimiento esperado. Realmente eso es muy inspirador. Ese es el transformacional. Luego hay una dimensión que es recompensa contingente, que esto es te premio o te castigo según, según el rendimiento. Por eso es como una transacción. Y en este caso fue también fue un poco menor, ¿no? La evaluación fue menor. Y por último, la última dimensión es la gestión por excepción o laissez-faire, es decir, no está presente mucho el líder, deja hacer, delega mucho y no está muy presente, que es un liderazgo más pobre. Y en este caso se vio mucho menor todavía. Entonces quedó demostrado que las líderes mujeres tienen una forma, un formato de liderazgo, un estilo de liderazgo transformacional mayoritariamente. Y las últimas preguntas fueron sobre el liderazgo servicial, que es tan importante el liderazgo servicial para lo que es el desarrollo de los proyectos. Y también fue muy contundente las respuestas sobre lo que pensaban, ¿no? Los colaboradores piensan que sus líderes mujeres realmente desarrollan un estilo de liderazgo muy servicial, ¿no? Comunicación empática y persuasión, intuición y previsión, pensamiento estratégico y enfoque en las personas. Esto, como les dije, cada dimensión se representaba por muchas preguntas, ¿no? Pero realmente el resultado fue así. Y bueno, y además como yo había puesto que los millennials, los más chicos, valoraban todavía en mayor medida, esto también se ha comprobado en casi todas las dimensiones, los millennials han valorado mayormente estas características de sus líderes mujeres. Con lo cual, hemos validado la hipótesis general, ¿no? El resultado ha sido que las cualidades del líder ideal para un buen desempeño en proyectos de TI son valorados como las características reales de sus líderes. Fomenta el trabajo en equipo, comunica propósitos y objetivos del proyecto, escucha lo que tengo que decir y se pone en mi lugar, genera vínculos en el equipo y espacios de comunicación y relacionamiento informal. Y como dije recién, fueron los más jóvenes quienes lograron en mayor medida las aptitudes de sus líderes. Entonces, ¿no? Con estos resultados ha quedado demostrado, y entonces acá me pongo a hacer esta reflexión, el tema de esta emocionalidad, la cercanía, la escucha, ¿no? La empatía, siempre o muchas veces ha sido vista como una debilidad. Acá, por ejemplo, cuando yo entré a trabajar en mis primeros trabajos, me acuerdo que el mensaje o la recomendación era, bueno, en el trabajo hay que ser profesional, acá no tenés que mostrar tu emoción, acá, ¿no? Era ser frío, ser profesional. Y sin embargo, ¿no? Ahora se valora realmente con los desafíos que se presentan en este siglo, realmente se valoran como una fortaleza, con las características que tenemos con las características que tenemos en las disrupciones actuales, es una fortaleza esto de ser más emocionales, más cercanos, más empáticos. También hay otros estudios que refuerzan, bueno, también como parte de mi investigación, yo después tenía que validar o triangular, ¿no? Se llama triangular, mis resultados con otros estudios para ver si realmente mis resultados fueron válidos, representan la realidad. Entonces, entre los estudios que encontré, es este de Sanger and Folkman, en donde muestra que las mujeres sobresalen en competencias de liderazgo, incluso sobresalen en muchas disciplinas que antes se consideraban como que sobresalían más los varones, ahora sobresalen en prácticamente todas los criterios que se han medido, ¿no? Dice, durante siglos ha habido prejuicios culturales contra las mujeres, pero en 2019 Sanger y Folkman presentan pruebas de que ese sesgo es incorrecto e injustificado.
Y también en 2020 se ha demostrado, también ese estudio de Schenker-Folman, muestra que las mujeres son mejores líderes en las crisis. En la crisis de la pandemia se ha visto mucho éxito en organizaciones lideradas por mujeres y en países liderados por mujeres. Y realmente acá este estudio ha mostrado que tienen mejores calificaciones e incluso tienen mejor retención, personal más motivado. Hay múltiples estudios. Entonces, bueno, también esto lo vimos a nivel organización, pero ¿qué pasa a nivel país? También hay muchos estudios que hablan que es determinante el papel de las mujeres en el desarrollo económico de América Latina. Y esto, bueno, el problema de la desigualdad de género afecta no solo a las mujeres, sino a la sociedad, a la economía y al desarrollo de los países. Entonces, para que América Latina realmente sea una región más democrática e igualitaria en el futuro cercano, será imprescindible concientizar a todos los ciudadanos acerca de la trascendencia de la equidad de género, ¿no? Concientizar, por ejemplo, en los sesgos que tenemos, concientizar en las oportunidades diferentes que le damos, ¿no?, a las mujeres con respecto a los varones. Y también concientizar a las mujeres para que tomen el desafío de desarrollar su profesión y sobrellevar estos mismos sesgos. Bueno, acá también hay otro estudio de la importancia de las mujeres en nuestra región, para nuestros países. Dice el impacto de una mayor participación de mujeres líderes en la economía, en las economías de Latinoamérica. La incorporación de más mujeres al mercado laboral permitió reducir drásticamente la pobreza extrema de la región, ¿no? Es muy importante el empoderamiento económico de las mujeres para lograr un crecimiento económico inclusivo. Las mujeres han demostrado una notable resiliencia y optimismo en el ámbito empresarial a pesar de los desafíos. Estos desafíos son los sesgos que conté, todas esas metáforas que hablan del techo de cristal, bueno, esas dificultades que se nos presentan a las mujeres. Entonces, eliminar las barreras que limitan la participación económica de las mujeres promueve innovación y adaptabilidad necesarias para aprovechar nuevas oportunidades. Y entonces, sí, nuevamente con otros estudios, ¿no? Es muy importante promover el liderazgo económico femenino en Latinoamérica, ¿no? La mayor participación de mujeres líderes impulsaría el crecimiento económico, reduciría la pobreza, empoderaría económicamente a las mujeres, mejoraría la paridad en liderazgo y la toma de decisiones y fomentaría la innovación. Muy importante esto, ¿no? Entonces, nos estamos perdiendo los beneficios que pueden aportar las mujeres a los proyectos, a las organizaciones y a nuestros países. Asimismo, hay muchos estudios que, más allá del valor que pueden aportar las mujeres, hay algo interesantísimo que es el valor de la diversidad. Acá hay un estudio de PMI que habla que la diversidad ya en la economía de proyectos no es un nice to have, sino que les da a las empresas una ventaja competitiva. Todas aquellas empresas que tienen equipos más diversos, liderazgo más diverso, tienen mayor rendimiento también, ¿no? Hay muchos estudios. En la economía de proyectos, las organizaciones necesitan una amplia gama de perspectivas y habilidades en sus equipos, y incluso hay un mayor retorno de la inversión cuando tenemos equipos más diversos. Y acá se habla de la diversidad principalmente en diversidad de género, pero realmente lo tenemos que extender a cualquier tipo de diversidad. La diversidad enriquece. Entonces, para ir cerrando, bueno, la mujer y la economía de proyectos y de países, resumiendo, la economía del mundo se materializa a través de proyectos, pero no hay suficiente talento para liderar esta gran demanda de proyectos, como vimos, y en paralelo hay una muy baja participación de mujeres. Entonces, sabiendo que las mujeres líderes tienen un impacto muy positivo en la motivación de sus equipos y en el rendimiento de los proyectos, es muy importante tener en cuenta que el liderazgo requiere más competencias femeninas y los programas de diversidad aumentan el retorno de la inversión. Con esto vemos que es una gran oportunidad para las organizaciones, para los proyectos, para nuestros países y también para las mujeres.
Bueno, con esto terminamos la presentación que les quería brindar, pero quiero agregar que dentro de lo que es la comunidad de interés del liderazgo femenino, eh, el, el- el año pasado hemos publicado un libro colaborativo, que ha salido justo hace casi un año, pero lo interesante de este libro colaborativo es que han participado personas de toda Latinoamérica, 33 personas, 33 coautores, revisores, curadores, eh, y por supuesto también de Colombia. Hemos tenido varias participantes de Colombia. Hemos sido mayormente mujeres, pero también tuvimos participación masculina, porque la diversidad enriquece. Bueno, tiene estos 6 capítulos y 2 anexos, y como les decía, tuvimos 30 coautores, curadores y revisores, 33 capítulos de Latinoamérica. Hemos compartido investigaciones, anécdotas, recomendaciones, evaluaciones. Bueno, y realmente ha sido una experiencia increíble en donde hemos desarrollado el liderazgo femenino, un poco la historia del liderazgo femenino, la actualidad del liderazgo femenino, qué esperamos para el futuro. Y bueno, como decía, con anécdotas, recomendaciones, cada uno con su estilo, con muchísima diversidad. Así que bueno, un gusto contarles que tenemos este libro que está publicado. Si a alguien le interesa, tiene el código QR donde lo puede encontrar. Creo que este código QR es de Amazon, pero también está en Apple Play y también en el Google Play. Así que sería un gusto compartirlo. Y para cerrar, esta frase de Sheryl Sandberg, nuevamente Sheryl Sandberg, su libro Lean In, traducido al español, se llama Vayamos Adelante, y lo que dice es: no podemos cambiar las cosas de las cuales no somos conscientes, pero una vez que somos conscientes, no podemos evitar cambiar. Esta frase la usamos siempre porque lo que buscamos es crear conciencia. Y bueno, y espero que cada uno de ustedes que acaba de escuchar esta presentación y que escucharon los sesgos que todos tenemos, mujeres y varones, y la situación y todo el valor que podemos aportar, todos, entonces mujeres y varones, apoyemos a que haya mayor participación femenina en nuestros proyectos y en el liderazgo en general, y bueno, a beneficio de nuevo, de la región, de nuestros países, de las organizaciones y de nuestros proyectos. Y por supuesto, también de las mujeres. Bueno, con esto concluyo. Quiero darles las gracias por estar ahí. Espero que les haya gustado. Bueno, si alguien tiene preguntas, creo que tenemos unos minutitos para preguntas. Y por otro lado, también fíjense que dice un favorcito y hay otro código QR. Y este código QR es porque tengo una encuesta, o sea que estoy continuando con investigaciones. En este caso, la investigación es similar a la investigación de mi tesis doctoral, pero en este caso es mucho más amplia, es en todas las industrias y es en todos los países y es con líderes mujeres y líderes varones, y en realidad como para ver cuáles son realmente las necesidades de liderazgo para los proyectos en la actualidad. Entonces les pido que si pueden responder la encuesta, va a ser muy valioso para continuar con la investigación. Cecilia, claro que sí, Sí, muy amable, muy ameno tu conocimiento. ¿Sí muchas me escuchas? gracias. Sí, me escucho, perfecto, Sí, gracias, bueno, muchas gracias. listo. A No todos, sé si pues, y habrá muy preguntas. puntual tus apreciaciones. Sí, yo tengo algo para decir, incluso es algo muy valioso con lo que tú has dicho, y es que próximamente nosotros vamos a tener nuestro evento Summit. Acá PMI Caribe ha dispuesto un espacio y estaba verificando ahora, y es muy interesante que este próximo 18 y 19 de octubre vamos a tener este evento donde son 18 entre speakers y conferencistas, pero me doy cuenta de que de esos 18 personas, 10 son mujeres. Entonces, muy Muy bien. importante
estos datos que obviamente nos muestra que dentro del mundo de los proyectos le estamos dando cada vez más una participación más activa a la mujer y que obviamente la mujer, como tú nos has dicho, tiene mucho valor dentro de la sociedad, dentro de las organizaciones y creo que es un mensaje que de pronto PMI quiere mostrar con ello, obviamente para que tú lo veas y a todos los participantes que obviamente pueden encontrar muchas cosas dentro de su trabajo. Es muy beneficioso como madres, como empleadas, como amigas, siempre tienen muchas cosas que ofrecernos en las cuales los hombres nos quedamos a veces cortos. Bueno, y además también quiero resaltar la complementariedad, ¿no? Porque lo importante también es la diversidad y es complementarnos. Eso también es importante. Entonces, no es que buscamos que las mujeres quiten del medio a los hombres, sino que queremos Total. trabajar en conjunto, ¿no? 50 y 50, o sea, eso es, no estar subrepresentadas, sino que, y bueno, y algo muy importante, que por ahí lo dije, pero por ahí no lo resalté, es que esto tiene que despertar a las mujeres a saber que sí se puede, que tenemos habilidades, eh, que también tenemos posibilidades, porque a veces culturalmente, culturalmente nos hacen creer que no somos buenas para las matemáticas, o sea, hay realmente un estereotipo de que las mujeres no son buenas para las matemáticas. Hay estereotipo de que la tecnología de la información es una industria masculina. Hay estereotipos. Y si nosotros nos lo creemos, entonces nos limitamos las posibilidades. Entonces lo importante es, mujeres, no nos creamos, no tenemos que creer en esas cosas, desafiemos esas creencias, esos estereotipos. Entonces es un despertar para las mujeres, ¿eh? Es un abrir los ojos y no limitarnos a nosotras mismas. Eso quería resaltar también. Claro que sí, Cecilia. Y bueno, aprovechando el espacio que también comentaba sobre este evento, pues recordarles que el próximo 18 y 19 de octubre vamos a tener este espacio donde estamos a poco de 35 días para poder vivir esta gran experiencia, la cual se va a realizar en la Universidad Simón Bolívar, donde vamos a tener estos grandiosos speakers, donde vamos a tener conferencistas que son de muy alto nivel en el mundo de los negocios y que obviamente queremos de que todos ustedes los que están integrando este espacio puedan tener espacio para poder conocer y tener un poco más de este conocimiento que estas personas llevan dentro de su vida laboral. La inversión para nosotros es muy increíble de pronto que ustedes puedan participar. Tenemos precios muy asequibles. Hasta el 6 de octubre tenemos unas tarifas que de pronto pueden ser de mucho beneficio para ustedes, para miembros, voluntarios, estudiantes, no miembros, y que obviamente cualquier información puedan acercarse a nosotros o a nuestras redes sociales, aparecemos como PMI Caribe, y puedan de pronto pagar este espacio para que obviamente puedan participar. Adicional a ello, Cecilia, yo sí tengo unas preguntas y es que dentro de tus años de trabajo, ¿cuál crees tú que es la cualidad o la característica más valiosa que tú has aprovechado dentro de tu liderazgo? Uy, qué pregunta. Bueno, creo que ha ido cambiando, ¿no? Porque también con los años uno va desarrollando nuevas habilidades. Yo creo que el entender a las personas, el escuchar, ¿no? Me tocó mucho trabajar con clientes, con usuarios, ¿no? De los sistemas en los que desarrollaba. Entonces, el hecho de esto, ¿no? De tratar de ponerme en los pies, en los zapatos de la otra persona, qué es lo que podían estar necesitando y demás, me parece que eso ha sido una habilidad importante tanto para mi carrera profesional en el área de tecnología de la información como en gestión de proyectos. Uno de los aspectos muy importantes en el liderazgo también, o en el desarrollo del liderazgo, creo que lo valoro muchísimo, ha sido ser presidenta del capítulo Buenos Aires y mentora de la región de Latinoamérica, porque liderar voluntarios también tiene características muy especiales, ¿no? O sea, bueno, también fui líder de este proyecto del libro,
fui líder de muchos proyectos colaborativos y todo eso es desarrollar un liderazgo, motivar a las personas, inspirar a las personas y no porque tenga autoridad, porque acá no hay ninguna autoridad. No tenemos autoridad sobre los voluntarios, no tenemos autoridad sobre, en este caso, sobre las personas de nuestros equipos. En las organizaciones puede ser, pero con los voluntarios no. Con lo cual, creo que ser voluntario del PMI y ocupar roles en el PMI también es un desarrollo del liderazgo fundamental, fantástico. Creo que ha sido un crecimiento profesional muy importante. Pero bueno, sí, creo que mucho en esto de la empatía para el liderazgo. Increíble respuesta. De pronto alguien de los presentes que está en este espacio tiene alguna pregunta. Listo, el espacio se encuentra abierto. Si alguien puede levantar la mano, nos la escribe y yo la comparto con Cecilia para que nos pueda dar de pronto su apreciación o su respuesta de pronto a sus inquietudes. Mientras aprovecho yo sí el espacio y te pregunto, ¿cuál es tu mensaje para incrementar la participación de las mujeres dentro de los espacios de liderazgo en el mundo de los proyectos hoy en día? Bueno, nuevamente bueno, por un lado, vamos a llamar la atención de los varones para que también trabajen sobre sus sesgos, ¿no? O sea, pero también llamar la atención de las mujeres en cuanto a los estereotipos formados, los mensajes recibidos. Yo les voy a contar también otra anécdota. Bueno, ya estamos fuera de tiempo, me parece, pero les cuento una anécdota. Oh, Cuando yo tranquila, estaba tranquila. terminando, estaba terminando mi secundario, mi quinto año, yo quería estudiar ingeniería, porque a mí me resultaba, me gustaban, ¿no? Las materias más matemáticas, física, me resultaban más fáciles y, bueno, era un poco más lo que me gustaba. Mi hermano estaba estudiando ingeniería y yo había decidido que quería estudiar ingeniería. Y cuando se lo comenté a mi hermano, me dijo, vos estás loca, una mujer ingeniera, no vas a tener trabajo nunca. Estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Ahora es un poco más visto una mujer ingeniera, pero en aquel momento no vas a conseguir ningún trabajo, mujer ingeniera. Y yo me quería morir, no tenía ni idea, digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? Bueno, después justo vi que en la Facultad de Ingeniería, en la Universidad de Buenos Aires, apareció una carrera nueva, que era la licenciatura en sistemas, y dije, bueno, qué bueno, esto me parecía también súper interesante porque soy curiosa y porque en aquel momento las computadoras no existían, o sea, solamente existían las computadoras enormes, no las personales, ¿no? Y entonces dije, qué bueno, me interesó, bueno, y al final me anoté en esta carrera. Pero si yo hubiese seguido lo de mi hermano, o no sé, me hubiera terminado. Ah, mi mamá me decía, ¿por qué no estudias traductorado de inglés o secretaria ejecutiva? Y entonces, fíjense, ¿no? Los estereotipos, como era mujer no podía ser ingeniera, podía ser secretaria ejecutiva o traductora de inglés, sin menospreciar ningún tipo de rol, pero que no nos encasillen. Entonces, lo que quiero resaltar es, no nos dejemos encasillar. Podemos elegir la carrera que querramos, podemos desarrollar las habilidades que necesitemos desarrollar, somos capaces, y no nos limitemos por las creencias y por lo que recibimos culturalmente. Ese creo que es el mensaje. Increíble, Cecilia. Mil gracias por tu conocimiento. Creo que es un mensaje que nos deja muy claro que obviamente las mujeres hoy en día tienen gran valor, obviamente, dentro del mundo de los negocios y que día a día creo que hay que quitarnos los límites, hay que dejar los sesgos como tú misma nos has hablado el día de hoy y que obviamente esos sesgos y esos límites los quitemos primeramente las mujeres, principalmente porque a veces de pronto son las primeras que se creen esas mentiras. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que cuando una persona cree que puede alcanzar algo, va a encontrar el camino para hacerlo. Entonces,
muy importante, y más las mujeres que pueden hacer dos y tres cosas a la vez, cosas que de pronto los hombres no. Es muy satisfactorio todas tus apreciaciones. Mil gracias a ti por contar con nosotros en este espacio y a todos los presentes, mil gracias por la oportunidad. No sé si de pronto alguno tenga una pregunta, una inquietud y cuenta con el favorcito. Apenas terminemos aquí, hago el Google Form. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y no sé si hay alguna pregunta o algún comentario, pero bueno, desde ya también tienen mis datos, aquí está en la presentación, están mis datos, la voy a compartir, así que pueden pedirlas y las pueden distribuir. Porque la verdad que mi objetivo es transmitir esta idea y desarrollarla en toda nuestra región. Me interesa mucho el desarrollo de nuestra región de Latinoamérica, con lo cual cuanto más se distribuya, mejor para mí. Claro que sí, claro que sí. Bueno, yo creo que no hay ninguna pregunta, no sé si de pronto nos alzan la mano. De más agradecerles a todos por el tiempo, por el espacio. Fueron unos minutos muy sustanciosos, muy productivos, que Cecilia abordó temas muy importantes. En nombre de PMI Caribe, agradecemos a todos por haber asistido a este webinar y que nos veamos en una próxima ocasión. Cecilia, mil gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a todos los presentes y bueno, buenas noches y hasta prontito. Claro que sí, hasta pronto. Chao a todos. Chau, chau. Buenas noches.